Hace ahora 65 años, en 1956, el entonces delegado del Gobierno vasco en Nueva York y representante ante la Organización de las Naciones Unidas desaparecía misteriosamente sin que nunca más volviera a saberse de él. Jesús de Galíndez, que tal era su nombre, es hoy conocido sobre todo por novelas y películas centradas en su labor fundamentalmente como espía y como informante del FBI. Pero detrás de este personaje, convertido en cierta manera en mito de ficción, hay una persona mucho más compleja de la que hasta ahora poco se ha sabido en un momento dado. Es un brillante profesional universitario, un experto en relaciones internacionales y en política latinoamericana, escritor, jurista y además fue autor de un pionero código civil para el conjunto de Baskonia. Hoy Juan Aguirre, en la sección de Eusko Ikaskuntza, nos propone conocer la figura de Jesús de Galíndez gracias a una persona, un investigador que viene estudiando los archivos americanos y europeos con el propósito de acotar la realidad biográfica de este personaje más allá de la leyenda que seguramente en más de una ocasión desfigura la realidad. Hola Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Y es además la biografía de Jesús de Galíndez pues conecta con la propia historia de Eusko Ikaskuntza, puesto que fue socio, se hizo socio de la sociedad muy pronto, con 16 o 17 años, y participó posteriormente en algún congreso con este pionero código civil que has citado y que presentó ante los socios de Eusko Ikaskuntza y del que quedó señalada huella. Y bueno, pues sí, vamos a hablarlo con un investigador que lleva mucho tiempo trabajando el tema y que se llama David Mota Zurdo. Arratsaldeon, David. Arratsaldeon. Es licenciado en Historia por la UPV y máster interuniversitario en Historia Contemporánea por la misma universidad y también por la Complutense de Madrid. Obtuvo el doctorado internacional en Historia con una tesis sobre el gobierno vasco en el exilio y sus relaciones con los Estados Unidos, tesis por la que mereció el premio Leizola 2015 que concede el IVAP a investigaciones relacionadas con la administración vasca. David cuenta en su haber con más de una treintena de publicaciones académicas, monografías sobre temas relacionados con las relaciones internacionales, el nacionalismo, la violencia política, el exilio, el ocio, la sociabilidad contemporánea y bueno, actualmente imparte en la Universidad Isabel I de Burgos. David, tú señalas en tus trabajos que las biografías de Jesús de Galíndez sitúan sistemáticamente su nacimiento en Amurrio, el año 1915, y de alguna manera achacas quizá la raíz de este error, puesto que no es así, como nos vas a explicar ahora, a que aparecía desde la primera edición de la Enciclopedia Uñamendi, pues así apareció recogido y no es tal. Bueno, lo primero que te quiero decir es que después de haber leído tu trabajo me encargo personalmente de que la edición digital de la Enciclopedia Uñamendi que gestiona Eusko Ikaskuntza se cambie y a partir de ahora ya va a poner correctamente que nació en Madrid. Trázanos entonces para arrancar un poco los orígenes familiares de Jesús de Galíndez, su formación en los primeros años. Muchas gracias por lo de la Enciclopedia Uñamendi. La verdad es que sí, es como bien comentabas, es un error endémico, porque Galíndez nació un 12 de octubre de 1915 en Madrid. Él mismo, siempre se consideró de Amurrio, porque de ahí procedía su familia paterna y allí acudía a pasar todos los veranos. Esa polémica, ¿no?, en torno a su origen se debe más bien porque el propio Galíndez tendió a transmitir su vasquidad entre sus amistades y, bueno, digamos que dejó aparcado esa cuestión de que había nacido en Madrid, pero la realidad demuestra que la mayor parte de su vida, su experiencia en la universidad o cuando acudió al colegio, porque acudió a los jesuitas de Chamartín, bueno, pues fue siempre ahí en Madrid. Pues en los años 30 encontramos a Galíndez sumándose ya a la militancia estudiantil, a la política y también a la acción cultural a través de Eusko Ikaskuntza. Y sin haber cumplido aún 20 años, publica ya interesantes trabajos de carácter histórico, jurídico y político, lo que parece indicar que es una persona con un talento intelectual sumamente precoz. ¿Es esta tu opinión? Sí, sin ninguna duda, porque bueno, creo que el hecho de que ya en 1933 publicara obras de gran interés histórico y jurídico como La muy noble y muy leal tierra de Ayala, su señorío y su fuero, que en 1936 recibiera el Premio Nacional de Licenciatura por su tesis El caserío vasco, o bueno, pues que se convirtiera en profesor ayudante de Derecho Civil en la Universidad Central de Madrid con apenas 23 años,
apoyando al catedrático y político republicano Felipe Sánchez Román, bueno, pues es síntoma de que Galíndez poseía de base una importante talla intelectual. Por ejemplo, cabe destacar que la atmósfera académica que le rodeaba apuntaba hacia una carrera prometedora, pero bueno, se vio truncada por el estallido de la Guerra Civil. Guerra Civil que estalla en julio del 36 y por tanto le pilla a Galíndez en Madrid con 20 años, todavía sin cumplir los 21. Durante la guerra asumirá funciones importantes en la capital, en la Villa y Corte, al servicio del gobierno vasco. Cuéntanos un poco más o menos cuáles fueron las responsabilidades que tuvo. El caso de Galíndez es como el de muchos otros jóvenes de su generación. La guerra civil le cambió radicalmente la vida. Pasó la primera parte de ella en Madrid, siendo muy activo en la delegación del PNV, en las milicias vascas, y desde que se crea el gobierno vasco en octubre del 36, en la Delegación General de Euskadi, que estaba allí en Madrid. Galíndez fue uno de los encargados que con el fin de humanizar la guerra centró su labor en liberar a presos vascos en las cárceles de Madrid y proteger a perseguidos, en especial a religiosos. Lo contó, por ejemplo, en sus memorias Los vascos en el Madrid sitiado, y también más adelante en forma de relato literario en Estampas de la guerra, donde trató de mostrar el lado humano descarnado del conflicto sin propagandas políticas. Sí. Precisamente en esas estampas de la guerra incluyó también otro escenario bélico que vivió tras dejar Madrid en septiembre del 37, el Frente de Aragón, que es a donde acudió como teniente de la 142 Brigada Mixta Vasco-Pirenaica. Además de todas estas funciones, fue también asesor jurídico en la sección de presos y desaparecidos del Ministerio de Justicia, cuando era ministro el diputado del PNV Manuel Irujo, al que consideraría su padre político. Yo trabajé sobre la biografía en cierto momento de la bilbaína María Mestayer de Echagüe, muy conocida dentro del mundo de la literatura gastronómica porque publicó muchísimos libros que se siguen reeditando hoy con el seudónimo de la Marquesa de Paravere. Esta mujer estaba en Madrid durante la Guerra Civil y en su casa, en el barrio Salamanca, recibía por las tardes a personas que le visitaban y hacían la tertulia, y ahí solía caer de vez en cuando, según contaba ella, Manuel Irujo, acompañado de un joven Jesús de Galíndez, y contaba esta mujer que Galíndez siempre estaba preocupado de poder hacer acopio en esa casa, puesto que tenía ciertas ventajas. María Mestayer, por su relación con Francia, recibía café, azúcar, bienes de primera necesidad, y Galíndez siempre iba intentando recoger esto para poder llevarlos al refugio, para poder suministrar al refugio de personas desplazadas de la que se ocupaba en la calle Diego de León. Esto yo creo que dice algo sobre la personalidad de este hombre, ¿verdad? Sí, no, además es muy interesante porque coaliga muy bien con un joven como Galíndez, la relación que tenía con personalidades diplomáticas y con las que también existía ese juego no solo de búsqueda de alimentos de primera necesidad, sino también incluso de salvoconductos y de otras cuestiones que están ligadas directamente con la guerra y sus diferentes problemáticas. Uh-huh. Bueno, al final de la Guerra Civil, como tantos otros vascos, Galíndez parte al exilio americano y se instala en la República Dominicana. Los años que pasó en esta isla caribeña, ¿por qué serían decisivos para su porvenir? En febrero del 39, tras la toma franquista de Cataluña, Galíndez cae preso en el campo de internamiento de Bernal-les-Bains, del que consigue escapar. Se esconde en las Landas y ya en Burdeos se embarca a la República Dominicana, donde llega en noviembre del 39. Y allí se queda hasta enero del 46. Fue uno de los pocos exiliados vascos que estuvo tanto tiempo en un país que el dictador Rafael Leónidas Trujillo dirigía con mano de hierro y que había favorecido la inmigración española precisamente con un objetivo: blanquear el país, aduciendo que necesitaban mano de obra cualificada para modernizarlo. Galíndez llegó a esta isla, a la isla de Santo Domingo, solo, soltero, con 24 años, y los 6 años que allí pasa de su vida son cruciales. Nada más llegar, se incorpora como secretario a la delegación del gobierno vasco que dirigía el hermano de Manuel Irujo, Eusebio, y allí empieza a trabajar como taquígrafo, copiando los cursos y conferencias de los docentes para venderlos a los estudiantes y prestando servicios de redacción para tesis universitarias. Se integró muy rápido en la República Dominicana. Pronto fue profesor de Ciencia Jurídica en la Escuela Diplomática y Consular y ayudante técnico del Director General de Trabajo. Desarrolló su faceta de jurista y se especializó en Derecho Internacional. También aprovechó para reanudar sus estudios sobre Derecho Foral y publicó diversas monografías, como por ejemplo,
aparte de esas monografías, creó un proyecto, el proyecto de bases para la redacción de un foro civil vasco que presentaría, y esto ligo con lo que habéis señalado al inicio, en el 7º Congreso de Estudios Vascos de Biarritz de 1948, cuyas actas las publicaría Eusko Ikaskuntza en 2003. Galíndez, la verdad es que llegó a conocer muy bien los entresijos del régimen dominicano, también a su oposición, muy perseguida por el dictador, incluso con asesinatos dentro y fuera del país. Fijaos si la figura de Galíndez es cardinal, que en 1940 Eusebio Irujo abandona el país, marcha a Venezuela y Galíndez se queda al frente de la delegación. Pues el tiempo que la dirigió coincidió con los años de la Segunda Guerra Mundial y el estallido de la Guerra Fría. Y Galíndez, como delegado vasco en la zona, y por consiguiente inmediato responsable del Servicio Vasco de Información, entró en contacto con el agregado militar de la Embajada estadounidense en el país caribeño y con los responsables del FBI, si bien había sido el Lehendakari Aguirre quien le había pedido que realizara este trámite. ¿Y qué hizo durante este tiempo? Bueno, pues informar sobre la marina mercante nazi que se dirigía a Latinoamérica e investigar la infiltración de agentes también nazis, falangistas, incluso comunistas, dentro de la colonia española. Pero todos estos ingredientes acabarían siendo uno de los factores o el acicate necesario que le obligarían a tomar la decisión de emigrar una vez más y irse a Nueva York. Se forma como experto en política latinoamericana en la República Dominicana, lo que luego le abrirá algunas puertas en Nueva York, en el mundo universitario. Conoce desde dentro la dictadura de Trujillo, de cuya denuncia se hará portavoz y que acabará costándole la vida, y además establece contactos con los servicios de espionaje norteamericanos. Entonces, en 1946, dices bien, David, Galíndez se va a Nueva York, su situación se había vuelto muy incómoda en la República Dominicana y se pone al frente de la delegación del gobierno vasco, donde ya se encuentra el Lehendakari Aguirre. Su principal labor diplomática en esta época consistía en convencer a los norteamericanos de la necesidad de sacar a Franco e instaurar una democracia plena a la manera occidental en España, pero ya se va viendo en la posguerra mundial que los americanos no están mucho por esa labor y esto le va generando un desencanto. Creo que vale la pena pararnos un poco en esta transición. Él se dedicó a trabajar como ayudante, primero de Antoni Dala y luego, como bien has dicho, fue delegado del gobierno vasco. A partir de entonces, de su llegada, Galíndez se convirtió en una persona fundamental. Contó con la ayuda de Pedro Beitia, que estaba en Washington y actuaba de delegado oficioso en la capital estadounidense, pero sí que es cierto que una vez que se marcha a Irala en el año 49 se queda bastante solo en Nueva York. Y eso lo queda constatado por el hecho de que él mismo vivía en la sede de la delegación, que estaba en un sitio muy céntrico y muy interesante, en el número 30 de la Quinta Avenida. El decenio que pasa en Estados Unidos fue su etapa de madurez como político, jurista y publicista. Desarrolló una actividad frenética en terrenos muy diversos y fue, como has dicho, uno de los principales colaboradores del Lehendakari Aguirre, al que acompañó en viajes y en gestiones políticas muy relevantes, como su entrevista en el año 46 con el primer secretario general de la ONU, el noruego Trygve Lie. Y esa entrevista fue básicamente para tratar de conseguir la condena al régimen de Franco por esta organización internacional, donde Galíndez además era un observador acreditado. Durante estos años fue además uno de los planificadores políticos vascos que favoreció el impulso de campañas propagandísticas antifranquistas en Estados Unidos, que pusieran en valor las políticas democristianas de los nacionalistas vascos y de este modo mostrarse como una alternativa democrática y no comunista para España y Euskadi. Es decir, una alternativa que los norteamericanos pudieran apoyar si finalmente decidían acabar con el franquismo. Porque digamos que esto venía de los años de la Segunda Guerra Mundial, en los que hubo un interés o cierto interés por parte de determinados sectores del Departamento de Estado de intentar acabar con el franquismo, porque era, digamos, el último germen que quedaba del fascismo después de la guerra. Digamos que su implicación en los debates sobre la cuestión española en la ONU lo atestiguan de esa manera. Tanto él como Irala creyeron que el apoyo de Estados Unidos, como del organismo superestatal, eran la mejor opción para combatir al franquismo y aislarlo diplomática y económicamente. Pero la evolución de la Guerra Fría y el progresivo acercamiento de Estados Unidos a la España franquista mostró a Galíndez que el apoyo nunca llegaría. Lo digo ahora mismo con ventaja retrospectiva, porque en aquellos momentos era difícil adivinar lo que iba a suceder, aunque es cierto que Galíndez tuvo bastante visión política en ese sentido. Es que era una persona muy bien informada sobre la política estadounidense, la ONU y la política internacional.
Y de ahí el acierto de su análisis, porque previó los pactos de Madrid entre Estados Unidos y España de 1953. Como sabéis, trajeron consigo pues, acuerdos económicos preferenciales y la instalación de bases militares norteamericanas en la península. Digamos que la visión de Galíndez era pesimista, pero realista, mucho más que el siempre optimista Lehendakari Aguirre, que siguió confiando en los gobernantes norteamericanos, aun después de que hubiera fracasado su intensa acción política antifranquista. Galíndez consideraba que contra Franco solo quedaban ellos, los nacionalistas vascos, y pocos más. Bueno, en vista de que tanto la administración norteamericana como la ONU validaron a la dictadura franquista ante la comunidad internacional, Galíndez optó por recogerse en el trabajo como profesor universitario, sin dejar por ello de colaborar con el FBI. Dices, David, que esta actitud no gustó dentro del gobierno vasco en el exilio. ¿Por qué exactamente? Está ligado con lo que he venido señalando, ¿no? De ese sentimiento de cierto desencanto por los pactos de Madrid. Ante el fracaso del gobierno vasco y sus gestiones en la ONU, primero en 1951, y sobre todo, como decía, con la firma de los pactos de Madrid, se dio lugar a ese desencanto. Galíndez interpretó que el fracaso era, en parte, culpa suya. Y esto está ligado porque, bueno, Galíndez, desde que había nacido, había tenido, digamos, una infancia traumática por el hecho de que su madre falleció como consecuencia del parto. Esto marcó mucho su personalidad e hizo que todas sus decisiones estuvieran muchas veces ligadas con el propio desarrollo personal. También porque el Lehendakari Aguirre, con quien había tenido una relación muy estrecha, como atestigua el hecho de que le ayudara a la confección de su libro sobre la historia del País Vasco, pues siguió empecinado en jugar la carta norteamericana cuando Galíndez, bueno, pues como os he comentado antes, ya había dicho por activa y por pasiva que los Estados Unidos no les iban a ayudar. Y esta situación, sumada a la cada vez más complicada dificultades económicas, tanto de la delegación como del propio Galíndez, hizo que el político nacionalista se refugiara en la docencia y se dedicara en cuerpo y alma a su lectorado en la Universidad de Columbia. Nos queda hablar, pues lógicamente, de la desaparición. El 12 de marzo de 1956 tenía 40 años Jesús de Galíndez y de pronto desaparece de la sede del gobierno vasco en Nueva York sin dejar rastro. ¿Cuáles son las principales hipótesis así más convincentes que se han esbozado al respecto? Debió de ser secuestrado en la sede del gobierno vasco de la Quinta Avenida, donde fue drogado. Acto seguido fue trasladado a un aeródromo en New Jersey, luego a otro aeródromo de Long Island y desde allí a República Dominicana, donde fue presentado ante Trujillo, interrogado, torturado hasta la muerte y finalmente lanzado al mar. Según las investigaciones policiales, Trujillo tenía razones para secuestrar y asesinar a Galíndez. Su tesis doctoral, titulada La Era Trujillo, había dado a conocer las corruptelas internas del régimen y en El Carnicero del Caribe, una novela, había dañado la imagen de la familia de Trujillo. Tampoco ayudó su relación con el Partido Revolucionario Dominicano antitrujillista. Es decir, Galíndez había hecho méritos para estar en el punto de mira de Trujillo. Otras hipótesis sobre el caso Galíndez, que son más dispares, son, por ejemplo, una de ellas considera que el FBI de J. Edgar Hoover le hizo desaparecer por una supuesta colaboración paralela con la CIA. Pero bueno, esto es más una hipótesis conspiranoica. Y hay otra también en la que, digamos, Galíndez sería un daño colateral de una estrategia política de Guerra Fría mucho más amplia, en la que Trujillo habría tratado de atraerse los negocios del juego de la mafia italoamericana en detrimento de lo que estaba sucediendo en Cuba o aprovechando lo que estaba sucediendo en Cuba. Pero bueno, todo esto son hipótesis que todavía es muy difícil de demostrar y el único eje que vertebra a todas ellas y a las más plausibles es que Galíndez murió por orden del dictador dominicano. El 12 de marzo de 1956 desapareció Jesús de Galíndez. Podía haber quedado el tema totalmente olvidado de no haber sido por el asesinato meses más tarde de un piloto norteamericano que pudo haber participado en su secuestro. Bueno, ¿qué ocurrió y qué repercusiones tuvo esta cuestión una vez que saltó el tema a las páginas de actualidad? Inicialmente el caso Galíndez tuvo una repercusión inicial no excesivamente significativa en los principales medios de comunicación. Sí que es cierto que revistas como Life o Argosy o periódicos como The New York Times o The New York Post se hicieron eco de lo sucedido, pero con cierto amarillismo, más que por el propio interés que genera la persona. El Departamento de Estado y el de Justicia no se implicaron en el asunto de Galíndez porque, bueno, era un refugiado y no era un ciudadano estadounidense. Conllevó agrias críticas y esto lo atestiguan las quejas y denuncias de personalidades políticas cercanas al político nacionalista vasco como Frances R. Grant o Frank Tannenbaum, que era de la Universidad de Columbia.
pero, como bien decís, solo cuando el piloto estadounidense Gerald Lester Murphy, que fue el que trasladó a Galíndez en avión desde Nueva York a la República Dominicana, fue asesinado por las fuerzas de Trujillo en diciembre del 56, se empezó a darle, digamos, rienda suelta al interés por esta cuestión, porque además se demostró que había exagentes del FBI y de la policía involucrados, además del cónsul dominicano. Se espera, David, que quizás un día se desclasifiquen papeles que puedan poner luz sobre la intervención tanto de la FBI, la CIA quizás, o las trabas que pudo interferir de parte de la justicia americana, ¿no? Digamos que es una batalla en la que Stuart McKeever, que es uno de los principales especialistas en esta cuestión, lleva inmerso durante casi 2 décadas. Él lleva solicitando documentación digamos, la desclasificación de la documentación relacionada con el Gran Jurado para obtener esos expedientes relacionados con el caso Galíndez, porque junto con esos expedientes del caso Galíndez hay parte de la documentación que fue confiscada de la delegación del Gobierno vasco en Nueva York que nunca fue devuelta a sus legítimos herederos. Y en tal caso, si se produjera esa desclasificación, esto podría generar, por ejemplo, problemas a la trama rusa de Donald Trump, y creemos, o eso apunta, por ejemplo, McKeever, que tardará mucho en desclasificarse precisamente porque esto sentaría un precedente peligroso. Bueno, escribes, David, que la desaparición de Galíndez marca el final de una generación de políticos y también de la cierta sintonía que podía haber existido entre vascos y norteamericanos. ¿En qué consiste esta idea? Bueno, la desaparición de Galíndez en el 56 coincide con varios acontecimientos que son muy destacables. Hemos hablado de que en el 53 se firman los Pactos de Madrid entre Estados Unidos y España, generando una importante desazón en todo el exilio republicano, incluido el nacionalista vasco. La pérdida del delegado vino acompañada de una delegación y un gobierno vascos en profunda decadencia y de una crisis política, institucional y económica. Aguirre trató de solventarlo, celebró el Congreso Mundial Vasco en París y allí se vio que soplaban nuevos aires. Allí se constató la aparición de una nueva oposición política al franquismo dentro del nacionalismo, EKIN, que 3 años después daría origen a ETA. Telésforo Monzón cuestionó con gran dureza la efectividad de la estrategia pro-republicana del gobierno vasco y Federico Krutwig habló de la necesidad de emplear la violencia en la lucha antifranquista. Se demostró que la generación de Galíndez y de los políticos como Aguirre habían quedado desconectados de lo que sucedía en Euskadi y su capacidad para responder a la nueva realidad social. En cuanto a la conexión con Estados Unidos, el gobierno Aguirre trató de mantenerla con Pedro Beitia, que he comentado antes, pero en Nueva York se mantuvo a John Oñatibia, que se dedicó a actividades de reproducción identitaria y folclórica. La delegación sufrió un varapalo irreparable con la pérdida de Galíndez, y todo ello vino además que ya unos pocos años después, en 1960, el propio Aguirre fallecía y 3 años más tarde Francisco Javier Landaburu también fallecía, y daba lugar a que las primeras espadas de la política vasca en el exilio desaparecieran y entraran otras como Leizaola o Rezola, con los que cambió por completo su conexión con los americanos y con los representantes vascos en Estados Unidos. Tú, si nos tuvieras que recomendar algún libro, David Muta, ¿qué nos dirías respecto a Galíndez? Desde la perspectiva de la novela y el buen relato, el libro de Vázquez Montalbán, Galíndez, pero creo que como biografía, digamos, más cercana a la realidad, pues de momento el mejor libro que hay al respecto lo han escrito Iñaki Bernardo e Iñaki Goyogana, que es Galíndez, la tumba abierta, y creo que es una investigación de altura, aunque bueno, yo he ido completando vacíos que ellos tuvieron en su momento por las limitaciones que tiene la propia documentación. O sea, que no descartamos que tengamos un día un libro de David Muta sobre Galíndez. Digamos que todos tenemos nuestro biografiado ideal, ¿no? Claro. Y en este caso, bueno, tanto Galíndez como Antón Irala son Sí. dos figuras que a mí me han apasionado y que están muy ligadas. Sí. Muy bien, pues David, muchísimas gracias. Juan, Bueno, nos escuchamos en un par de semanas. Efectivamente. Agur. Gracias a vosotros. Agur. Muchas gracias. Agur.